Junta Patriótica Civil Militar. ¿Sabías que existe un fenómeno llamado la mirada de las 1000 yardas? Suele asociarse con el estrés postraumático y se caracteriza porque es una mirada vacía y perpleja. Es como si con la mirada te dijeran que han visto el mismo infierno. Existe gente que ve oportunidades en medio de la crisis, y uno de ellos es el presidente de la República, Daniel Noboa. Sí, oportun crisis. Es común que durante una tragedia los gobiernos se aprovechen del trauma colectivo para adoptar medidas impopulares, utilizando la tragedia misma para justificar esas reformas. Típico de vos. Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto del 16 de abril de 2016, que afectó gravemente a la provincia de Manabí, el gobierno del entonces presidente Rafael Correa decidió incrementar el impuesto al valor agregado, IVA, de un 12% a un 14% durante un año, supuestamente para reconstruir Manabí. Es un plan perfecto, sin fisuras. Ahora existe un caso abierto en contra del ex vicepresidente Jorge Glass por supuesto peculado, porque según Fiscalía se utilizó el dinero para reconstruir Manabí en otros contratos. Malo, malo, eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando vengan por ti? El pretexto de Correa para subir el IVA era que todos debíamos apoyar, y es el claro ejemplo de que una medida impopular durante una crisis ya no se ve tan mal ante la opinión pública. Es la ilusión del pueblo, loco, no es así, pues. Correa no fue el único en utilizar esta estrategia. Durante el gobierno de Osvaldo Hurtado se subió el impuesto a las transacciones mercantiles, que era el IVA de ese entonces, del 4% al 5%, con el pretexto de que se necesitaban recursos militares por el conflicto que existía entre Ecuador y Perú, y por las consecuencias que dejó a su paso el fenómeno del Niño. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Entonces esta estrategia es de vieja data, pero aparentemente funciona cuando existe una crisis fiscal, porque el IVA es el impuesto que más ingresos genera para el Estado. El IVA es un impuesto al consumo de bienes y servicios, entonces se paga porque se paga. Y como vemos es aprovechado por los gobiernos durante las emergencias, lo que demuestra la incapacidad de ahorro que tiene Ecuador para los desastres naturales y las crisis de seguridad nacional. Pobre país. Y justamente subir el IVA es la maravillosa idea que tiene el presidente Noboa para enfrentar la crisis de seguridad que tiene el Ecuador en estos momentos. Mi primera chamba. En el reciente proyecto de ley económico urgente enviado por el presidente Noboa a la Asamblea Nacional, consta el incremento del IVA del 12% al 15%. El pretexto: los gastos de guerra. Oportun crisis. Recordemos que el presidente Noboa instauró un estado de guerra en contra de los grupos de delincuencia organizada, ahora reconocidos como terroristas. Este argumento lo utilizó el ministro de Finanzas Juan Carlos Vega, que afirmó que sin el alza del IVA al 15% será muy difícil pagar los sueldos de los funcionarios públicos en 2024. Cosas realmente extremas que están sucediendo en el país con esta ruptura de la cadena de pagos, que es una herencia lamentable del gobierno anterior. Cierto, tiene razón. Entonces la defensa del gobierno para justificar el alza del IVA está en que los gastos militares subirán y que no alcanza el dinero en las arcas del Estado. Sí, oportun crisis. Pero si el IVA sube o no, lo decide la Asamblea Nacional. La bancada de Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano coinciden en que para evitar que el IVA suba, pueden emplear mecanismos como subir los impuestos a la banca. A eso se le llama estrategia. E irrespetar la decisión popular y seguir explotando petróleo del Yasuní ITT.
¿Cómo puede ser eso posible? Aunque parece que bancadas como la del correísmo apoyarán el alza del IVA siempre y cuando esté focalizada y tenga una temporalidad. Que ya lo hicimos. Desde el gobierno y la bancada oficialista de ADN dicen que los pobres no se verán afectados por el alza del IVA, porque los productos de la canasta básica no pagan este impuesto. No lo sé, Rick, parece falso. Pero que existan productos que no pagan el IVA no asegura que mantengan su precio. Por ejemplo, el pan no paga IVA, pero la gasolina que utiliza el panadero para repartir el pan en las tiendas sí paga IVA. Entonces, si este impuesto sube, ese rubro lo pagará el producto final, en este caso, el pan. Desgraciadamente sí es verdad. La tragedia ha sido que los muertos ponen los pobres y las guerras pagan los pobres. Con un impuesto como el del IVA se está ratificando eso. El IVA es un impuesto indirecto. El IVA es un impuesto regresivo. El IVA golpea más a los que menos tienen. Y es falso cuando se dice que el IVA no va a afectar a los sectores populares y a los sectores de clase media, porque los productos de la canasta básica familiar y los alimentos no pagan el IVA. Desde hace tiempo que no pagan el IVA y está muy bien que sea así. Es falso porque inclusive muchos de los productos de la canasta básica familiar se van a ver afectados porque se incrementarán los precios de otros productos que sirven de insumos para su fabricación. O se incrementarán los precios porque habrá un proceso especulativo, habrá muchos empresarios que son abusivos, que existen muchos, no digo que sean todos, pero que se aprovecharán de las circunstancias y subirán los precios. A la postre, ese es un impuesto que golpea a los sectores populares y a las clases medias, mucho más que a los grupos acomodados. La Asamblea Nacional debe decidir si este incremento se da o no, ya sea focalizado y con una temporalidad. Pero lo más probable por ahora es que en el 2024 se incremente el IVA y los precios suban. Por ahí seguirán con la cantaleta de que tenemos un IVA muy bajo en comparación a otros países de la región. Pero en esa comparación perezosa no consta el costo de vida que se tiene en Ecuador. Mi primera chamba. Desde BN Periodismo nos resta decir que una vez que los precios suben, es muy difícil que bajen por algo ajeno a la oferta y la demanda. Por lo tanto, si algo subió, se mantendrá ahí, sea por un impuesto focalizado o con una temporalidad. Noboa quiere que paguemos la guerra con nuestros bolsillos. Quizás a eso se refería cuando dijo que teníamos que estar unidos, apelando a una estrategia de vieja escuela, pero muy cínica, porque demuestra que la clase política ecuatoriana nunca se preocupa por el futuro del país, sino solo por su mandato. Junta Patriótica Civil Militar.